Hola apreciados amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Yo sé que en anteriores videos no he dicho mi nombre, pero mi nombre es Odalis. Más tarde traeré un video presentándome y presentando el por qué hago estos videos. Será una presentación del canal. Pero bueno, en esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante que yo sé que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta, y es ¿por qué hay sufrimiento? El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. ¿Quién no querría ser feliz, verdad? Todos queremos que nuestra familia, el mundo sea feliz. Pero, sin embargo, la realidad es otra. La realidad es la angustia, el sufrimiento y el dolor. Y todo esto es a causa del pecado. Muchos observan la obra del mal, sus desgracias, sus destrucciones, y se preguntan, ¿cómo es que un Dios de amor puede permitir que exista esto en la tierra? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que haya enfermedades, que haya sufrimiento, que haya muerte, que haya dolor, verdad? Y los propensos a dudar, los incrédulos, utilizan este argumento para rechazar la Biblia. Las falsas interpretaciones de la palabra de Dios oscurecen la enseñanza de la Biblia. Su naturaleza, su carácter, su gobierno y los principios que rigen la forma en que tiene una relación con el pecado. El pecado se originó en un ser celestial y luego pasó a la tierra. El pecado es rebelión contra Dios, rechazar a Dios, rechazar su ley para hacer mi voluntad. Dios de ninguna manera es el autor del mal, no es responsable del mal. No hubo una deficiencia en su gobierno que provocara, que diera cabida al pecado. No hay una excusa para el pecado, pues sería defenderlo, y si se encontrara una, pues dejaría de ser pecado. Pero para eso todo ser humano necesita entender el pecado, las grandes consecuencias que acarrea, que las más terribles consecuencias es la muerte. Necesitamos conocerlo, su origen, por qué existe y qué nos acarrea hasta ahora a nuestra vida. ¿Con qué fin? Para poder abandonar esa vida de pecado que llevamos y poder tener la vida eterna. Y bueno, para entrar de lleno a este tema vamos a hablar en qué hermosa condición creó Dios al hombre. Lo creó en pecado, tenía la tendencia hacia el mal. ¿Cómo es que Dios nos creó a nosotros? Para eso me gustaría que me acompañaran rápidamente en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Número 1, nosotros somos imagen de Dios. Y dice, varón y hembra los creó. Y vio Dios, dice el versículo 31, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios creó al hombre en una condición perfecta, en una condición santa. Esa fue la hermosa condición en que fue creado el ser humano, perfecto, a semejanza de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios para el ser humano? Y lo podemos ver en el versículo 28 de la Biblia. Pues nos dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito, el plan de Dios para Adán y Eva era que sobrepoblaran, que llenaran la tierra, que se multiplicaran y que gobernaran este hermoso planeta. Antes de que el pecado llegara a este planeta, la temperatura no era ni alta ni fuerte, las plantas no tenían espinas ni cardos, tampoco había desiertos, sino que la tierra estaba hermosa, lleno de un collaje verdor. Toda la creación de Dios era sumamente hermosa y no había cabida para el pecado antes. Entonces, ¿qué fue lo que alteró ese hermoso plan? ¿Qué fue lo que hizo que ese plan maravilloso no se llevara a cabo? La Biblia nos dice, bueno, antes de hablar sobre la creación del mundo, vamos a hablar sobre dónde se originó verdaderamente el pecado. Comúnmente cuando nosotros se nos habla de dónde fue la primera vez que pecaron, nosotros decimos que fue aquí en la tierra, con Adán y Eva, pero la Biblia nos da razón que esto no fue así.
el pecado se originó en un ser celestial, que tiene por nombre Lucifer. Lucifer, dice la palabra de Dios, que era querubín y protector. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante qué dice la Biblia sobre Lucifer. Pero Lucifer era un ángel, un ser celestial que comenzó a quebrantar la ley de Dios. Realmente no se sabe cómo es que el pecado, esa semilla, se originó en su corazón. Nadie sabe. Pero por medio de la palabra de Dios podemos darnos cuenta, por el medio del profeta Ezequiel y el profeta Isaías, qué era lo que pensaba Lucifer en su corazón. Vamos a verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 28. ¿Me acompañan? La Biblia nos dice que Lucifer decía: tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú, querubín protector. Yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer poco a poco comenzó a enaltecerse en todas las cualidades que tenía, a pensar que eran de él. Toda la gloria era para Dios, pero sin embargo él llegó a pensar que todo eso pertenecía a él. Llegó a enaltecerse su corazón, dice la palabra de Dios. Pero también nos dice el profeta Isaías: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucifer poco a poco comenzó a codiciar el puesto de Cristo, pues Cristo y el Padre, antes de que existiera el pecado, vamos a hablar de eso, en la tierra, en el cielo, todo era paz y armonía. No había nada de tristeza, nada de dolor. Todo era paz y gozo en todo el universo. Cristo era uno con el Padre en naturaleza, en propósito y en carácter. Y era el único que podía entrar en los consejos y propósitos de Dios. Y Lucifer poco a poco comenzó a codiciar ese puesto que Cristo tenía. Y empezó a rebelarse en su corazón frente a los preceptos de la ley de Dios. Poco a poco él quería ser como Jesús, codició su posición, mas no codició su carácter. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis que una gran lucha en el cielo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar en ellos en el cielo. Lucifer y sus ángeles fueron retirados del cielo, pues Lucifer, al comenzar poco a poco a distanciarse de Dios, que esto es una historia muy grande, muy amplia, que será para otro video, que a mí personalmente es una de mis favoritas, pero hoy lo vamos a resumir, porque el tema no va centrado en esto. Pero realmente Lucifer, al comenzar a rebelarse a los preceptos de Dios, pues los preceptos de Dios eran los que regían el gobierno de Dios, son la base de su gobierno. Los primeros 4 nos dice quién es Dios, su gobierno, su territorio, su poder, y los 6 nos dicen cómo es Dios, su amor, su fidelidad, su misericordia. Y mientras los ángeles y los seres celestiales vivían en obediencia a ellos, había perfecta felicidad y armonía en el cielo. Pero tristemente, Dios les daba a ellos algo que se llamaba la libertad de elección, el libre albedrío. Pero ese maravilloso libre albedrío, esa maravillosa libertad de elección conlleva un gran riesgo, que es también poder elegir rechazar a Dios. Y tristemente un ser celestial escogió ese camino: Satanás. Pero Satanás no quería hacer esta rebelión solo, sino que por ángeles los
trató de engañarlos. Como sabemos, antes no existían las mentiras. Por medio de mentiras, él empezó a endulzarles el oído, diciéndoles que Dios era un Dios injusto, que la ley de Dios podía ser cambiada, que cómo era posible que solamente Cristo podía entrar con el Padre. Satanás trató de meter toda clase de mentiras en la mente de los ángeles, y nosotros podemos decir, ¿cómo es que ellos podían dudar de Cristo? Pero la verdad es que nunca antes se había dicho una mentira en el cielo. Satanás fue muy astuto para engañarlos, y por medio de esas artimañas, cosas que sabemos que Dios no podía hacer. Dice la palabra de Dios que Él se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Una gran tristeza hubo en el cielo por esa causa. Pero la palabra de Dios dice que ya no fue encontrado lugar para Satanás en el cielo. Por largo tiempo, Dios soportó a Satanás, hasta que ya no pudo haber lugar por él en el cielo. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Pero ¿realmente eso habría resuelto el problema? La verdad es que no, porque las personas habrían de haberlo servido a Dios por temor, y Dios no quiere un servicio por temor. Dios quiere un servicio por voluntad, por amor, porque le amamos a Él. Y por eso era necesario que Satanás y sus ángeles se revelara su carácter en su mayor esplendor. Y lo mejor que podía hacer para suceder eso era que se dejase continuar esa rebelión. Por lo tanto, Satanás y sus ángeles fueron arrojados del cielo. Y nos dice el versículo 9, y fue lanzado afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, encontró un nuevo campo para hacer sus engaños, y ese campo era la tierra. Cuando Satanás miró la perfecta armonía que había en la pareja en el Edén, esa felicidad cuya él mismo había perdido para siempre, decidió inducirlos a desobedecer a su Creador. De esa manera él atraería las consecuencias y la desconfianza del pecado en sus vidas, de la manera que él mismo se encontraba. Él quería que en la situación que él se encontraba, igual Adán y Eva se encontraran. De esa manera también atraería deshonra hacia Dios y tristeza al cielo. Satanás, por medio de eso, trató de engañarlos, y tristemente Adán y Eva cayeron en pecado. Pero ¿quién entonces alteró el plan de Dios? El humano. Pues la Biblia nos dice en Eclesiastés 7:29, solamente esto he encontrado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se complicó con muchos artificios. Realmente Satanás fue el que puso las tentaciones, pero realmente el pecado siempre es una decisión. Siempre es una decisión nuestra. Aunque Satanás trate de tentarnos, él nunca nos va a obligar a pecar. Siempre es una decisión de la persona el pecar. Igual lo fue con Adán y Eva. La decisión de pecar fue de ellos. La Biblia nos dice que Eva pecó voluntariamente, mas Adán pecó por amor a su esposa. Tristemente, esto pasó por nuestros primeros padres, y de esta manera el pecado que ya había en Satanás se introdujo en la tierra. Y bueno, ¿cómo dice la palabra de Dios que se describe los seres humanos, la desgracia que acarrea el pecado en los seres humanos? La Biblia nos dice en Job 14:1 y 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Es una vida terrible, una vida a causa del pecado. ¿Cómo la describe Dios? ¿Cómo la describen los hombres que patriarcas en la Biblia? Es realmente muy triste. Una vida sin sabores. ¿Y cuál es la causa de las desdichas y sufrimientos? El pecado. El pecado. ¿Y qué es el pecado? La Biblia nos dice en 1 de Juan 3:4, me gustaría que me acompañara, y si no, pues de memoria, quien se lo sabe. El que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de amor, de los 10 mandamientos. Todo aquel que desobedece la ley de Dios, los 10 mandamientos, comete pecado. Y nosotros mismos nos hemos acarreado los sufrimientos y las desdichas,
Pues nos dice en Isaías 24, 5 y 6. La tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes. El sufrimiento realmente entró por nuestros primeros padres por el pecado. Pero nosotros que hemos continuado traspasando la ley de Dios, nos acarreamos a nosotros mismos el sufrimiento, porque no hay paz en los que desobedecen a nuestro Dios. Dice, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. La ley de Dios es un pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y disminuyeron los hombres. Realmente nosotros nos acarreamos ese sufrimiento al quebrantar la ley de Dios. ¿Quién es el autor del pecado? El diablo. Pues la Biblia nos dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, en 1 de Juan 3:8. El diablo es el autor del pecado. Como dijimos anteriormente, nadie sabe cómo se originó esa semilla en su corazón, pero ciertamente él fue el primer ser en que el pecado tuvo lugar en el corazón. Y bueno, ya hablamos sobre cómo llegó a existir Satanás, cómo es que llegó a pecar. ¿Y cuántos desde entonces hemos pecado? La Biblia nos dice en Romanos 5:12. Rápidamente vamos a ir a buscarlo. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por el hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado. Porque la inclinación del corazón, dice el Génesis 8:21, del hombre es mala desde su juventud. Por a razón del pecado, nuestro corazón tiene una naturaleza predispuesta hacia pecar. Pero por la gracia divina, Dios por medio de su sacrificio nos da una fortaleza para dejar de pecar. También la Biblia nos dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos, absolutamente todos, hemos pecado y hemos cometido pecados. Y ante esto, hermanos, ¿saben cuáles son las terribles consecuencias del pecado? Tribulación y angustia sobre toda persona que obra hacer lo malo. No hay paz en los que desobedecen a Dios. Nos dice Romanos 2:9. Tribulación y angustia. El impío es atormentado todos los días. No hay paz. No hay paz en los que continuamente estamos quebrantando la ley de Dios. Pues dice la palabra de Dios, mucha paz tienen los que guardan tu ley. Y qué la más terrible consecuencia física, nos dice en Romanos 6:23, es porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué terribles consecuencias hay espirituales? Nos dice también en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han separado a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que nuestro Padre no quiera oírnos. Tristemente, el pecado nos da tanto la muerte física como la muerte espiritual. Tristemente, por medio del pecado, cuando nosotros pecamos, Dios se separa de nosotros. Pero ante eso, la palabra nos dice cómo podemos obtener victoria sobre el pecado. Y vamos a oír a Santiago 4:7, que nos dice, lo que debemos hacer para obtener victoria sobre el pecado número 1 es hacer lo que Dios nos pide, pues nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Es necesario que nosotros nos sometamos a Dios, que hagamos lo que Él pide, que guardemos su santa ley, pues solamente guardando la ley de Dios es que nosotros podremos nuevamente vivir una vida llena de felicidad. Y también nos dice que nosotros debemos de resistir al diablo y Él huirá de vosotros. El don gratuito de Dios es la vida eterna. Pues también nos dice en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Todo aquel que guarda la ley de Dios, Dios nos promete vida eterna. Ahora que conocemos lo que es el pecado, cómo se originó, quién es el autor, cómo es que entró a la tierra, sus grandes consecuencias, tanto físicas como espirituales, ¿qué debemos hacer?
Dios nos da cada día una oportunidad para decidir si queremos a Él someternos o si queremos resistirnos a Él. Pero automáticamente quien rechaza a Dios está haciendo su elección. También está poniéndose de parte de Satanás. Dios quiere que usted tome una decisión el día de hoy, pues Él le presenta todo esto para que Él pueda entrar en su corazón y tomar posesión de su vida. ¿Qué debemos hacer ante todo esto? Número 1, odiar el pecado y sentir vergüenza por él. Pues nos dice en Ezequiel 36:31, os acordaréis de vuestros caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos. Debemos sentir vergüenza por esa vida de pecado que nosotros anteriormente llevamos y tomar la decisión de dejar esa vida. Número 2, apartarme de las tentaciones y resistir el mal. Pues nos dice la palabra de Dios en Salmos 34:14, apártate del mal y haz el bien. Debemos apartarnos de las tentaciones, no buscarlas, no ponernos en terreno del enemigo, y Dios proveerá ayuda para nosotros. Número 3 sería resistir decididamente a Satanás. Pero ¿de qué manera podemos resistir decididamente a Satanás? Pues Dios nos da una armadura, por la cual Él nos dice vestidos de la armadura de Dios. Y para eso me gustaría que me acompañaran a Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para resistir al diablo tenemos que tener puestas esta armadura. ¿Cuál armadura? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomar la armadura de Dios, para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzaos vuestros pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De esta manera, con esta armadura de Dios, nosotros podemos resistir al diablo y apartarnos del mal. Y número 4, aceptar que la victoria es segura en Cristo. Pues Él nos dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque por ese hermoso sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Pero yo le invito en este día a que realmente podamos examinar nuestra vida, nuestro corazón, y hacer un cambio decidido en ella, para que por medio de la obediencia a Dios nosotros podamos vivir en perfecta armonía, pues este mundo va a ser restaurado, y solamente se va a restaurar con las personas que obedecen la ley de Dios, pues es la base del fundamento del gobierno de Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Dios tiene leyes? Pues es muy simple. Si hay leyes que rigen la naturaleza, que dicen qué animales comen tal vegetación, qué animales comen otro tipo de vegetación, cómo es que la lluvia, cómo es que se crea, cómo es que empieza a evaporarse, se forman las nubes y luego por los vientos se trasladan. ¿Cómo es que todo ese gobierno se mantiene? Y es que la naturaleza funciona en perfecta armonía. Igual la ley de Dios y el gobierno de Dios. Por medio de esas leyes es que el gobierno de Dios se mantiene la felicidad y la armonía. Esa hermosa benevolencia que Dios tiene para con nosotros. Y hoy, en esta tarde, yo le invito
a poder dejar esa vida de pecado y formar parte de nuestro Señor, guardando la ley de Dios, guardando sus preceptos y pidiendo en oración, poniéndonos la armadura de Dios para poder resistir al mal. Gracias si miraste al final de este video. Espero que realmente usted pueda tomar esa decisión que transforme su vida, que transforme nuestras vidas, para que cuando Cristo venga, usted y yo podamos estar juntos y conocerlos en el gran reino celestial. Maravillosamente Cristo nos da esa libertad de elección a nosotros también. Nosotros podemos tanto elegir ese maravilloso Jesucristo o podemos elegir a Satanás. También, si nosotros decidimos no elegir a Dios y a callar en no elegir a Satanás, automáticamente también lo estamos eligiendo. Pues también no elegir es una decisión. Si usted, yo lo invito hoy a hacer esa hermosa decisión, a decidirse por el Salvador, para que Cristo pueda transformar su vida. Dios le da esa libertad de elección con el fin también de que usted pueda elegir lo mejor para su vida. La pregunta es, ¿qué desea usted? ¿Qué camino desea elegir usted? Yo lo invito a que él elija el camino de Dios, pues ese camino es para salvación, para vida eterna. Y espero en Cristo Jesús usted pueda tomar esa decisión hermosa que lo va a llevar a los pies de Jesús. Cada día en el mundo muchas personas no conocen de este conocimiento. Cada día muchas personas están más y más alejándose de nuestro Creador. Pero tú que estás mirando este video, compártelo con esas personas. Y ojalá tú también puedas vivir esa hermosa y perfecta vida que Cristo tiene preparada para ti. Cristo te dice, yo aquí pongo todo para que tú elijas. Pero Cristo grandemente quiere que tú escojas seguirlo a Él. Pues Dios nos dice que para todo aquel que en Él cree, le espera la vida eterna. ¿Qué vas a elegir tú? Pregúntate, ¿qué vas a elegir tú? ¿Al hermoso Creador o a Satanás? En esta tarde yo te invito a que escojas a nuestro Padre Celestial, porque en Él nosotros tenemos redención. Si llegaste al final de este video, agradezco grandemente porque hayas visto el final del video. Compártelo con aquellas personas que no conocen de Jesús, porque todo el mundo necesita saber lo que es el pecado, sus nefastas consecuencias y la muerte terrible que nos espera a todos aquellos que no queremos a Jesús en nuestras vidas. Gracias también a mis hermanos que me conocen, que están mirando estos videos en diferentes partes del mundo. Espero sean grandemente bendecidos y armados todos y vestidos de la armadura del Señor y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Ese es mi mensaje en esta tarde para todos. Gracias por llegar hasta aquí y muchas bendiciones y con gran amor les deseo a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.